Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos encontramos de nuevo en este espacio virtual de investigación globalito. Hoy vamos a hablar sobre la organización del marco teórico y para esto vamos a presentar a las personas que nos acompañarán el día de hoy. Licenciado José Alfredo Montesinos Rebollo, sociólogo con estudios en filosofía y teología, diplomado en metodología de investigación social, con maestría en educación superior y es docente de la Universidad Salesiana de Bolivia. La persona que lo entrevistará es el estudiante Yerko Israel Kempa Pocoma, estudiante de 10º semestre de la carrera de psicomotricidad de la Universidad Salesiana de Bolivia. Todos ustedes están cordialmente bienvenidos a la siguiente charla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sarita. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes a todos, licenciados, docentes y estudiantes de la carrera de psicomotricidad y, bueno, público en general. Espero que se encuentren muy bien y, bueno, bienvenidos a este su espacio virtual que es el Globalito, donde vamos a generar conocimiento, vamos a generar aprendizaje. Muy bien. Entonces, bueno, mi nombre es Yerko Kenta. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la organización del marco teórico, la importancia que tiene el mismo, ¿no? Para aquellos estudiantes, aquellas personas que ya están concluyendo con lo que es la tesis o están en la elaboración y la construcción de la tesis, ¿no? Y bueno, recordemos que sin la tesis no podemos acceder a un título académico. A través de la tesis generamos también nuevos conocimientos. Años de estudio se van a ver reflejados en este documento, ¿no? Entonces, chicos, antes de iniciar con el tema, no olviden seguirnos por Facebook, también por YouTube, al grupo de estudios Globalito. Bueno, sin más que decir, vamos a dar la bienvenida a un invitado muy especial que nos va a ayudar a resolver muchas interrogantes, muchas dudas y bueno, en cuanto se refiere a lo que es el marco teórico. Él es el licenciado José Alfredo Montesinos Rebollo. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer por la invitación a ti, Yerko, a la licenciada Ángela y en general a la Universidad Salesiana y a la carrera de psicomotricidad por haber creado este espacio de investigación en Globalito. Considero que puede ser un espacio y una oportunidad para despejar dudas, para lo que tú decías muy bien, para aprender, para socializar conocimiento y consultar también. Entonces, quisiera antes de pasar a tu consulta, a tus preguntas, Yerko, yo tengo Claro. un librito aquí entre manos que ha sido publicado el año pasado en la Feria del Libro aquí en La Paz, que es Epistemología e Investigación. Cuando ahora estamos buscando comprar alimentos, estamos saliendo de acuerdo al número de carnet, ustedes se aventuran y se lanzan a tener esta experiencia y los felicito porque no es fácil. Y en este libro, por eso mismo trataba de mostrarles, señala algo muy bonito y yo espero que les anime a todos, ¿no? Quienes se aventuran en la investigación. De nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. ¿Mm? En todo caso, el marco teórico y en general los marcos forman parte de un trabajo, de una revisión, de un aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje y ese conocimiento ciertamente nos transforma el comportamiento y debiera de transformarnos. Estoy a tus órdenes, Yerko, adelante. Genial, licenciado. Bueno, primeramente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿no? Y bueno, licenciado, vamos con el tema del día de hoy. ¿Hay alguna definición, algún concepto como tal que sobre lo que indica del marco teórico? Claro que sí, en todo caso, hay autores y autores que definen lo que es el marco teórico, ¿no? En todo caso, el marco teórico es toda una revisión teórica, bibliográfica, ¿no? Exhaustiva, en detalle, de diferentes investigaciones, teorías, procesos, trabajos que se han venido realizando. Yo no quisiera simplemente cerrar, y creo que muchos autores no lo hacen. Cuando nos hablan de marco teórico, no solo se refieren en esta parte de apartado o como un capítulo, ¿no? En el trabajo que ustedes llevan en la carrera, ¿no? Hay un apartado que se llama, fíjense,
capítulo 2, marco teórico referencial. ¿No? Entonces, no solo es lo referido al marco teórico, ver teorías, escuelas de pensamiento, sino además aquellas de visión bibliográfica que hace referencia a tu tema y no solo pues teoría, repito, sino más bien todo aquel sustento teórico que pueda respaldar tu trabajo de investigación. Procesos históricos, ¿no? Definición de algunos conceptos y además revisión del marco legal. Entonces, me imagino que sí voy a tener oportunidad un poquito para explicar, pero el marco teórico guión referencial tiene que ver con toda esa revisión bibliográfica necesaria e importante sobre el trabajo que realicemos. Sustento teórico del trabajo que realizamos. Genial, licenciado. Entonces, cuando hablamos de marco referencial y marco teórico, ¿estamos hablando de lo mismo? Tal vez son cosas diferentes. Hablamos de dos aspectos que se complementan, ¿no? En todo caso, en el marco teórico referencial, yo quisiera considerar diferentes aspectos, diferentes marcos, si se quiere, ¿no? Hay un marco histórico, hay un marco teórico, en algunos casos hay un marco situacional y también un marco jurídico o marco legal. Entonces, si te das cuenta, en este apartado de marco teórico guión referencial, están, o yo consideraría por lo menos en la carrera, tres marcos. El marco histórico, y puedo explicar cada uno de estos, el Claro. teórico y además el jurídico o situacional que algunos llaman. Fíjense, y para esto seguramente ustedes han agarrado también este librito de Hernández Sampieri. Claro que sí. Sampieri es mexicano, él tiene su experiencia y tiene sus grandes aportes. Él insiste mucho en la revisión, sobre todo en el marco teórico, y él además señala, ¿no? Cuando define como marco teórico, él no solo dice revisen teorías, dice revisen bibliografía, revisen materiales, ¿no? Y hace toda una descripción después. Yo no sé si puedo aprovechar, Yerko, para aclarar todavía algunos aspectos en esto. Claro que sí, Lice, tenemos tiempo. Perfecto, gracias. En el marco, chicos, entonces voy a explicar y ustedes si tienen un cuaderno, unas hojas donde puedan apuntar para irme siguiendo, después me pueden consultar también. En este aspecto, en este apartado de capítulo, marco teórico guión referencial, lo ideal, y es lo que han hecho algunos compañeros, ¿no? Se valora mucho en el trabajo y en una defensa y en la presentación misma de la tesis, considerar, yo diría por lo menos tres marcos. El primero, el histórico, marco histórico, el segundo, un marco teórico y el tercero, un marco jurídico. En el marco histórico se debe considerar, ¿no es cierto?, cuál es el origen y el proceso que ha seguido el objeto de estudio. Explico mejor, porque eso es teoría. En el marco histórico, lo que hay que revisar es, por ejemplo, si hablamos de las personas con síndrome de Down o los niños con PC, parálisis cerebral, es importante ver cuál es el origen de estos niños, dónde surge, dónde se descubre y se le pone el nombre de PC o de síndrome de Down, ¿no? En apariencia todos conocen eso, en la práctica muy pocos saben explicarte. Entonces creo que es importante cuando ustedes hagan un trabajo y estén escribiendo su marco teórico referencial, en un marco histórico va esto que estoy señalando, que es el origen y el proceso que ha seguido tu objeto de estudio. Además que tú quieres ver el juego como estrategia para estos niños que tienen PC o niños con síndrome de Down. El tema del juego es una estrategia, tu objeto de estudio son los niños con PC o las personas con síndrome de Down. Entonces, ¿cómo se los trataba a estos niños?
qué relación tenían en la época medieval, por decir, o en la época antigua, medieval o moderna, y hoy día qué relación tienen. Es importante ver este proceso, este origen y proceso que ha seguido este objeto de estudio en el marco histórico. No solo para la tesis que ustedes hacen, sino en general, cuando uno se aventura en hacer algún trabajo de investigación, es importante ver cuándo surge, cuál es el origen, ¿no? ¿Dónde se los identifica? Ustedes, yo sé que manejan muchos nombres, mucha historia, mucho origen, pero es importante darle lugar a esto, y eso tiene cabida en el marco histórico. Repito, el marco histórico evidentemente tiene que ver con la revisión bibliográfica, pero aquí señalamos el origen, la historia, el proceso que ha seguido nuestro objeto de estudio hasta nuestros días. Estamos viendo que hoy nos cuesta asumir cuántas realidades de los niños con PC o con síndrome de Down, porque hay un desconocimiento de la historia y del proceso y del origen, primero. En el segundo aspecto, el marco teórico, ¿no? Después del marco histórico viene el marco teórico. En el marco teórico, algunos me preguntan muchas veces y me dicen, ¿qué debo de poner ahí? La gran riqueza de un trabajo de investigación está sustentada en las teorías. No es novedoso lo que comparto. En psicomotricidad, si ustedes indagan un poco, tal vez no encuentren teorías, pero encuentran escuelas de pensamiento que se debe colocar y señalar en el marco teórico. Además, en el marco teórico se debe señalar algunas teorías en general. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes la teoría funcionalista, la teoría estructuralista, ¿no? La teoría del cambio. Hay diferentes teorías. Entonces, tu trabajo, ¿en qué teoría se va a basar? En general. Y luego entramos a las teorías, digo yo, teorías muy concretas y muy particulares de la psicomotricidad o de algunas ciencias con las que se vincula la psicomotricidad. En medicina se tienen muchas teorías, en educación se tienen muchas teorías, ¿no? La conductista, ¿no? Y otras. Y en otras ciencias vinculadas a la psicomotricidad también hay teorías. Entonces, eso es lo que hay que revisar y asumir alguna de estas teorías en general y luego en particular vinculadas a alguna ciencia. Y además, algunas escuelas de pensamiento que tenemos en la psicomotricidad o enfoques. Ustedes saben, hay un documento muy lindo de Sassano y de Bottini donde se nos comparte algunos enfoques. ¿Cuál ha de ser el enfoque que tú vas a asumir para tu investigación? Esto lo debes señalar en tu marco teórico, si se dan cuenta. Entonces, en el marco teórico se debe considerar teorías en general, teorías que estén vinculadas a la psicomotricidad con otras ciencias o algunas escuelas de pensamiento y además algunos enfoques. Incluso yo hablaba con Ángela un poco esto y le decía, en el marco teórico también tendría que aparecer esto de las líneas de investigación de la carrera de psicomotricidad. ¿Cuál va a ser la línea de investigación que vamos a asumir? Y los enfoques. Entonces, con esto creo que podríamos tener un panorama bastante interesante en el marco teórico. Y después del marco teórico, desarrollaríamos un marco jurídico, ¿no? ¿Qué dicen las normas? Siguiendo, dicen los abogados, la pirámide de Kelsen, que dice la Constitución sobre la población que estoy trabajando, que dice hay leyes, hoy hay una ley de las personas con discapacidad y hay otras normas, ¿no? Entonces hay que seguir ese esquema de constitución política del Estado, de la ley, el reglamento para pasar a ordenanzas municipales, ¿no? En ese orden jerárquico. Entonces, haciendo la revisión, esta puede ser muy interesante, ¿no? Esto es lo que abarca, diría yo, Yerko, lo que tú me decías, el marco teórico guión referencial. Creo que es muy bueno que abarque estos tres pequeños marcos, el marco histórico, el marco teórico y el marco jurídico. Genial, licenciado. Bueno, antes de continuar, a todos los que nos están siguiendo por la transmisión de Facebook, pueden realizar también sus preguntas. Muy bien. Bueno, licenciado, continuamos.
¿Qué función cumple lo que es un marco teórico? La función es bastante importante, ¿no? Está bien empezar con una problemática o una realidad, nuestro tema, nuestra idea de investigación. Está bien todo aquel argumento que le damos en el capítulo 1, ¿no es cierto? El tema del planteamiento, la formulación, la pregunta, los objetivos, la justificación, las delimitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso todavía es el esqueleto y el armado. Ahora nosotros debemos de sustentar todo aquello que estamos ya haciendo referencia en el capítulo 1, sustentar con autores, sustentar con teoría. Repito, la teoría no necesariamente es aquel marco teórico. Teoría me refiero incluso a aquella revisión para el marco histórico, para el marco teórico y el marco jurídico. Toda aquella revisión bibliográfica, toda aquella revisión de libros, de periódicos, de revistas, de internet, entrevistas a docentes, eso nos ha de servir mucho, fíjense, como sustento teórico también, ¿no? Entonces, la importancia es bastante, ¿no? Para que no solo sea algo que yo pienso, yo digo, yo he visto, o dicen mis entrevistados, dicen mis encuestados, sino además hay todo un aval teórico, hay todo un aval, una experiencia en revisión bibliográfica, en autores, en teorías, en historia, en lo jurídico también. Genial, licenciado. Bueno, para aclarar este punto, bueno, el punto anterior, entonces no se trata solo de teorías propias, ¿no? De la psicomotricidad, sino que se puede también fundamentar a través de otras ciencias. Claro que sí. Lo que pasa que no solo la psicomotricidad como disciplina, sino en general, Yerko, las ciencias interactúan con otras. No tenemos que, ni la educación actúa sola, la educación necesita de la filosofía, la educación necesita de la economía, necesita de la psicología. Y la psicomotricidad lo mismo, pues, es una disciplina vinculada a otras ciencias, a otras disciplinas, ¿no? Entonces, el objeto de estudio, cualquiera sea este, ¿no? Niños con PC, niños con síndrome de Down, el tema postural de los adolescentes, los niños, todo lo que quieran ustedes, está vinculado también con otras disciplinas y otras ciencias, ¿no? Y tú sabes muy bien, Yerko, cuando un chico camina por la calle no muy erguido, no solo es un tema postural, además te puede haber una situación incluso personal, familiar, psicológica. Entonces, fíjate, también vinculado al tema social, al tema psicológico, y eso tiene que reflejarse también en un trabajo de investigación, en una revisión bibliográfica, ¿no? Porque si solo fuese, y yo valoro mucho y creo que es un gran aporte que hace la psicomotricidad desde lo cognitivo y desde lo motriz y el tema, lo psíquico, ¿no? Pero Sí, creo que también hay realidades sociales que hoy nos están moviendo, nos están desesperando a mucha gente, y creo que eso hay que describirlo y hay que revisar teorías vinculadas con las que trabajan ustedes, con la medicina, con la pedagogía, etcétera, etcétera. exacto, licenciada, totalmente de acuerdo, ¿no? Licenciado, para la organización de lo que es el marco teórico, ¿existen etapas? ¿Hay etapas para poder organizar lo que es un marco teórico? Claro que sí hay etapas, la organización del marco teórico. Sería bonito que puedan ustedes también ir revisando, ¿no? Sin duda que lo primero que hay que hacer es hay que revisar fuentes bibliográficas, ¿no? Lo que decía antes, hay que revisar libros, hay que revisar revistas, hay que revisar, en las revistas hay entrevistas, en los periódicos también hay bastante material, en internet hay muchas cosas que se publican, creo que es una gran cosa. Y una vez revisado este material hay que clasificar, ¿no? La referencia bibliográfica, por decir, ¿cuál va a ser mi información 1? ¿Cuál va a ser mi información 2? ¿Cuál va a ser mi información 3? Porque no todo es 1, ni todo es 2, ni todo es 3, ¿no? Entonces hay que darle un orden.
y luego diseñar un esquema de tu marco, ¿no? O sea, ¿qué va a venir, dónde, qué vas a decir aquí, de dónde vas a sacar, qué autor vas a señalar, ¿no? Esto es muy rico cuando se lo ve escribiendo también. Y luego hay que escribir ya el marco, los marcos, y hay que irlos presentando y hay que irlos revisando también. Tiene que tener coherencia, en todo caso, sí. Lo que se dice en el primer párrafo, en el segundo párrafo, tiene que tener relación y con las citas directas o indirectas que podamos hacer, evidentemente, ¿no? Entonces, yo empezaría por lo más básico, chicos, en la revisión pausada, ¿no? Con calma, de bibliografía, hasta los apuntes les ha de servir a ustedes, los que toman en clase, las fotocopias, todo eso sirve. Claro, licenciado. Licenciado, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? ¿Hay algún límite, tal vez? Eh, en todo caso, hoy día se ha restringido mucho un trabajo de investigación. Recomiendan que no supere las 110 hojas, un trabajo, una tesis, ¿no? 110 hojas, incluso 80 ya está muy bien. Fíjense que lo que se nos pide máximo en un marco teórico son unas 20 hojitas, 20 a 25 hojas, ¿no? Es lo ideal. Algunos suelen tener hasta 50 hojas, ya es demasiado, ¿no? Pero sí, considero que la extensión de unas 15 a 20 hojas, dependiendo del interlineado, ¿no? Que es 1.50, el APA exige 2 de extensión, doble Ya. extensión, pero aún así la recomendación es que no supere las 25 hojas, ¿no? Yo diría entre 20 y 30 máximo. Menos tampoco porque no tiene suficiente espacio para hacer y explicar y aclarar y tener un marco teórico rico que sustente tu trabajo, lo que decíamos, ¿no? Una historia, un proceso histórico, unas teorías y además un marco jurídico. Genial, genial, licenciado. Bueno, vamos a revisar aquí por Facebook si nos están haciendo algunas preguntas, por favor. Bueno, Lice, como podemos ver ahí, dice, buenas tardes, mi pregunta es, cuando hablamos de un marco teórico desorganizado, para no cometer errores al armarlo, dice, licenciado, así como tal. Perdón, por favor, ¿puedes repetirme nuevamente? Claro, claro. Dice, mi pregunta es, cuando hablamos de un marco teórico desorganizado, para no cometer errores al armarlo. Sí, a ver, la recomendación primera es que, por favor, nuevamente, estoy agarrando el formato de tesis que tenemos en la carrera, ¿no? Y claramente señala, ¿no? Y dice el marco teórico guión referencial. En este marco teórico referencial debemos de considerar 3 marcos. El uno, si quieren ustedes, uno, el marco histórico, dos, el marco teórico y tres, el marco jurídico, ¿no? En algunos libros ustedes van a encontrar en el uno, en el marco histórico, como fundamentación histórica. En el marco 2, que es el marco teórico, la fundamentación teórica, y en el marco jurídico, la fundamentación jurídica. Ese sería un poco el orden. Yo les comento desde la experiencia que tengo en investigación, ¿no? Al escribir, al investigar, en fin, al asesorar varias tesis también, chicos, hay diferentes criterios, ¿no? Pero este es un poco el convencional, ¿no? Este tipo de histórico, teórico y jurídico, ¿no? De momento, también se ha hablado de un marco conceptual, de conceptos, ¿no? Hoy día yo he visto ya en muchas tesis, hablando con varios colegas también, ya no se lo considera porque a los pobres chicos les hacían sufrir buscando 20 conceptos y la definición técnica de esos 20 conceptos, ¿no? Y a veces no hay 20 conceptos, pueden haber 2, 3 o 5 conceptos. Entonces, eso
Dependiendo del marco, o en este caso histórico o teórico o jurídico, le dan la definición del concepto en cada uno de estos marcos, ¿no? Pero creo que ese es el orden que debiera de tener: el marco histórico, el marco teórico y el marco jurídico, para no desordenarse, ¿no? Genial, licenciado. Bueno, tenemos otras preguntas también. Acá nos pregunta un estudiante también de la carrera, ¿cómo puedo realizar la redacción del marco teórico? ¿Existen pasos o pautas? Muy buena pregunta. En todo caso, lo que en general cuesta, chicos, es escribir. No solamente a ustedes, a todos nos cuesta escribir, ¿no? Yo, para mandar un artículo al periódico, tengo que revisarlo muchas veces, ¿no? Porque no hay coherencia. Y aún así tengo mis errores, pues, ¿no? Artículos en el periódico, en alguna revista, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es que te sientas ahora y 2 horas y te pones a escribir. En esas 2 horas a lo mejor solo has escrito un párrafo, ¿no? Entonces, no te sientas mal en eso, ¿no? Estamos poco acostumbrados a escribir, muy poco tenemos la costumbre de sentarnos y escribir. Sería bueno agarrar ese hábito del escribir, ¿no? Y luego, uno de los errores también que existe es que escribimos párrafos en toda una hoja o en 2 hojas. Hoy día, en general, se escribe párrafos cortos, de no más de 6, 7 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, ¿no? No más. Evidentemente, en el marco histórico, teórico y jurídico, empezar por donde se debe empezar. En este caso, mi objeto de estudio son los niños con síndrome de Down, ¿no? Y estoy haciendo toda una revisión histórica para mi marco histórico, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, habrá que empezar señalando, ¿no? En este marco histórico que comprende la revisión histórica, el origen y el proceso que ha seguido, ¿no? Mi objeto de estudio, que tiene que ver con los niños con síndrome de Down, ¿no? Lo voy a realizar de acuerdo a las etapas históricas: antigua, media, moderna y medieval, si quieren ustedes, ¿no? Y colocas como subtítulo edad antigua. En la edad antigua, ¿no? Muchos de estos niños, ¿no? Que tenían este problema eran tratados o considerados de tal manera. Para esto hago la siguiente cita, y entre comillas, ¿no? Coloco la cita y al final, entre paréntesis, el autor, el año y la página, ¿no? Y continúo. Es decir, no se conflictúen, no sufran, que hay otras cosas más importantes que nos hace sufrir, ¿no? No es importante sufrir por esto. Hay que darle un orden. ¿Cómo entenderías tú si alguien te lo explica esto? Así explícalo y así escríbelo. No es complicado, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas normas para la escritura, pero ya les digo, lo más importante es como cualquier deporte, ¿no? A jugar fútbol, ¿cómo se aprende? Jugando fútbol. A Claro. escribir se aprende escribiendo. Genial, licenciado. Bueno, tenemos aquí también una pregunta de Eric Daniel, donde dice, ¿desde qué punto debo partir para poder realizar el marco teórico? Bien, buena pregunta también. El marco teórico tiene que ver con, primero, en consulta con quien está asesorando tu tesis, tú tienes que ver con qué ciencias o disciplinas se vincula lo que estás investigando. Si es tema de procesos educativos, se vincula con las ciencias de la educación, con la pedagogía, ¿no? Y si además hay otros aspectos vinculados al comportamiento, tal vez con la psicología. En consulta con tu docente y buscar qué teorías te pueden ayudar a explicar ese comportamiento o esa actitud desde la psicología. Vas a identificar, yo diría solamente una en la psicología y una en las ciencias de la educación, ¿no? Y explicas eso. O sea, el niño, o sea, fíjense ahora, hay toda una teoría pues de conductista, ¿no? Que dicen, no me acuerdo exactamente en este momento en la pedagogía, pero había que el niño tenía que estar sentado y escuchando en clases, ¿no? Pero eso responde también a una teoría conductista. Quien tiene la razón es el maestro, quien escucha es el estudiante, por decir, un poco para sintetizar. Esa es una teoría, ¿no? Entonces, a lo mejor el comportamiento que tú ves en estos niños sigue esa teoría.
Entonces, fíjense lo importante que es explicar eso que estás haciendo desde una teoría, ¿no? Para el presente, ¿no? El desarrollo del presente trabajo está sustentado en la teoría conductista por esto, por esto, por esto. Además que mi objeto de estudio tiene que ver con esto. Ya está, has explicado eso muy bien, ¿entienden? Entonces, creo que puede ayudar mucho a explicar lo que están haciendo diferentes teorías de diferentes ciencias y disciplinas con las que está vinculada la psicomotricidad. Quiero además decir algo, que he visto una falencia en general. Cuando ustedes redacten sus trabajos, no se redacten en primera persona. Yo hice, yo encontré, yo quiero hacer, ¿no? Sino más bien en tercera persona. Para otros autores es despersonalizar la redacción. Se hizo, se encontró, ¿no? Interesa revisar ese material, pero no en primera persona. Eso es inmediatamente observado. O sea, no hay el yo, sino más bien el despersonalizar el lenguaje y párrafos cortos, sin duda, ¿no? Genial, licenciado. Bueno, acá también nos llega una pregunta de Inés Javier, donde nos dice, ¿el marco teórico es una descripción de conceptos sobre las palabras usadas en la propuesta de tesis? ¿Cuál es el fin? Dice. El marco, eso que me dices, y te agradezco mucho por la pregunta, ese es un marco conceptual, no es un marco teórico. En varias ¿Ya? defensas han sido observados estos trabajos porque precisamente en el marco teórico lo que hacen es describir conceptos. Eso es otro marco, ese es un marco conceptual, ¿no? Que puede ser interesante en consulta con el asesor de tesis, puedes tú crear un marco conceptual y ahí describir los conceptos que quieres aclararlos técnicamente. Uno. En el marco teórico lo que tú debes hacer es escribir y explicar teorías, escuelas de pensamiento, enfoques de psicomotricidad, a qué línea de investigación ha de pertenecer tu trabajo y por qué. ¿Mm? Esto es lo que explicaba hace un momento, ¿no? Qué teorías en general, ¿no? Si les interesa, si alguien que me está escuchando puede realmente revisar qué es la teoría funcionalista. Yo creo que en general hoy nos movemos en esta teoría funcionalista. ¿No? Teoría del cambio probablemente, ¿no? Tiene que ver con la teoría marxista o la teoría estructuralista o la fenomenología del comportamiento. Hay diferentes, fíjense, grandes teorías. Puede ser interesante. Puede, el que quiera revisar esto lo puede hacer y es interesante, pero además lo que decía hace un momento es que revisen algunas teorías vinculadas a algunas ciencias que están en relación con la psicomotricidad y con lo que estás investigando, ¿no? Y algunas escuelas de pensamiento y algunos enfoques de la psicomotricidad. Eso entra en el marco teórico. Bueno, bueno, licenciado, ¿me escucha? Hay, creo, un problemas. Sí, sí, te escucho muy bien, Súper, Yerko. lice. Gracias. Hubo un problema técnico. Bueno, licenciado, me llegan dos preguntitas de acá por WhatsApp, me acaban de llegar dos preguntitas, ¿no? Bueno, una pregunta me dice, ¿cómo puedo hacer validar un instrumento de evaluación para hacer el trabajo de campo? Bueno, en todo caso, ese ya es un tema metodológico, más que revisión bibliográfica del marco, pero bueno, validar un instrumento, hay diferentes formas de validar un instrumento. Lo primero que yo te pediría es que consultes con tu docente guía de tesis, ¿no? Porque él está siguiendo el proceso que estás realizando, ¿no? Yo no quisiera que después le comentes, es que me han dicho que hagamos esto, ¿no? A veces los estudiantes son así, a veces podemos compartir alguna experiencia, pero quien tiene la última palabra es tu docente y tú sin duda, ¿no? Validar instrumentos tiene que ver con si es un instrumento que realmente todos lo están comprendiendo, ¿no? Es un instrumento que te va a permitir recoger la información que requieres, es un instrumento probado, es un instrumento para cuánto tiempo estás preveyendo, ¿no? Y a qué personas, ¿no? Ya has probado, has ensayado,
recoge la información que estás requiriendo y eso ciertamente que es otro tema. Me encantaría poderles ayudar en el tema metodológico a partir de las Genial. variables. A partir de las variables, porque revisando las variables yo me doy cuenta de mi idea temática. Entonces, el instrumento que voy a aplicar tiene que ver con mi variable y con mis variables y además con mi tema. Entonces, no está desenfocado, no es aplicar por aplicar cualquier instrumento, ¿no? Además, si la propuesta consiste en validar y sacar información para validar instrumentos, esto ya es de mayor detalle, ¿no? Yo te recomiendo que revises con quien te está asesorando la tesis y ella sabe el proceso que tú estás siguiendo y cómo lo debes validar, porque hay diferentes formas de validar. Genial, licenciado. Bueno, tenemos creo aquí unas preguntitas igual, donde mencionas, ¿cómo estructuramos los autores y la propia redacción en todo el marco referencial o en lo que usted nos menciona o no es necesario la redacción propia? A ver, en todo caso, está combinada, ¿no? Los marcos, en este marco teórico guión referencial que hacía yo referencia desde que inicié la entrevista, tenemos el marco histórico, el marco teórico y el marco jurídico. Evidentemente es tu trabajo y es tu redacción. Y en cada uno de los marcos, tú vas a tener que señalar algunas citas y algunos autores, pero también tú tienes que escribir. No todo tiene que ser sacado, extractado de autores, con citas, que está bien, es válido las citas directas e indirectas, pero además tú puedas darle tu impronta, darle tu personalidad en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Tiene que ver con la pregunta que me hiciste con la descripción de las referencias bibliográficas. Hay una exigencia que se realiza, pues fíjense, en general, todos aquellos documentos descritos en la referencia bibliográfica deben ser citados en el trabajo, deben estar citados en el trabajo, ¿no? Si yo tengo en mi referencia bibliográfica a Bottini, en mi referencia al final del trabajo, yo he tenido que citar a Bottini en alguna parte de mi trabajo. O cualquier autor, ¿no es cierto? Algún autor que yo haga referencia debe estar citado. De lo contrario, dicen los expertos, usted se está inventando porque no ha revisado ese autor, ¿no? Es como cuando yo les pido a los chicos en mi clase, en la materia, un trabajo de 2 hojitas o 3, y me ponen 5 autores. Le digo, muy bien, qué interesante, 5 autores. ¿Has revisado alguno? No he revisado ninguno, ¿no? O sea, no. Usted tiene que haber revisado los autores que está colocando en la referencia bibliográfica, ¿no? Y para esto también hay un sistema que ustedes lo conocen y un formato APA, ¿no? Sexta edición estamos utilizando en la universidad que se debe referenciar al final haciendo las citas en el trabajo, citas directas o indirectas. De esa manera se puede organizar, pero sin duda que la redacción del marco histórico, marco teórico, marco jurídico es tuya, ¿no? Tiene tu impronta con la referencia de algunos autores, con citas directas e indirectas. Muy bien, licenciado. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Algunas recomendaciones, sugerencias que nos quiera, bueno, que quiera brindar a todos los a todos los que nos están observando. A ver, en todo caso, yo lo que quisiera, aprovechando estos minutitos más, Yerko, Claro. algo bonito que había aquí, ¿no? Eh, ¿Qué método podemos utilizar para organizar el marco teórico? En general, en la disciplina de la psicomotricidad, como las ciencias humanas y ciencias sociales, utilizamos el método inductivo. Yo sugeriría también que ustedes utilicen el método inductivo, revísenlo, porque forma parte de lo que hacemos, análisis, reflexiones. Eso tiene que ver con el método inductivo. Quienes más bien hacen investigaciones estadísticas, ¿no? En economía, en matemáticas, utilizan el otro método que es el deductivo. Nosotros utilizamos el método inductivo. Sin duda que hay otros, ¿no?
también el método analítico, el método sintético, etcétera, etcétera. Había que revisar estos diferentes métodos, que es interesante, pero yo siento que a veces uno sufre, ¿no? Sufre con estas sonceritas y no hay por qué sufrir porque te sirve para algo. O sea, ¿por qué el método inductivo? Sería bonito que lo revisen. El método inductivo va más bien de realidades particulares a realidades generales. Es decir, yo veo un caso de los niños con síndrome de Down y me doy cuenta que en el mundo esta es una realidad de muchos niños, pero cada vez están más incluidos, más incorporados. Hay docente, creo, en España con síndrome de Down también, ¿no? Me imagino que en grados diferentes, pero fíjense las conquistas que se están haciendo, ¿no? Entonces creo que es posible utilizar este método, pero no como teoría, no como algo aburrido, sino como algo que me puede ayudar a entender lo que estoy investigando y a comprender mejor. Algunas sugerencias, chicos, yo les animo que no sufran por estas cosas. Yo me río porque yo también sufría. Hoy no, porque yo lo veo más bien una cosa bonita, más bien me divierto, ¿no? O sea, cuando me hablan de métodos, ahorita tengo que mandar unos métodos a una tesista que ya está terminado porque quiere revisar. Más bien bonito, y hay que disfrutar y hay otras cosas más lindas por las que sufrimos, ¿no? Hoy día, hoy día me tocó, hoy es mi salida los viernes, he ido a comprar la leche para la casa, para mis guaguas, he ido a comprar el pancito, algo de verdura también. Creo que hay otras cosas que más bien nos mantienen así como despistados, ocupados, pero no estas cosas son bonitas y hay que saberlas entender, pero no sufrir por esto. Miren, yo estoy dando clases de momento en la carrera, en la noche estoy con práctica de observación, ¿no? Ángela, me imagino también, ella tiene mi número de teléfono, me pueden llamar, me escriben, yo les con todo gusto les contesto o me escriben al email, ¿no? Y a lo mejor no ese ratito, pero sí pasado un tiempito les voy a responder, un día o dos les voy a responder, les voy a enviar material. Y si alguien todavía tiene dudas, con gusto les voy a escribir. A mí es una de las cosas que más me gusta es que los chicos no solo les vaya bien, sino que aprendan. Para mí eso es lo más importante, que ustedes aprendan. Y lo que leía antes, ¿no? Que el conocer, que el aprender, el generar conocimiento nos cambia el comportamiento. Yo creo que hoy el mundo necesita personas diferentes, personas nuevas, personas capaces, personas que sean capaces de ver en el otro una persona, un ser humano, independientemente de su credo religioso, su profesión, su grado de formación, su estrato social, ¿no? Creo que si hemos logrado eso, chicos, para mí han hecho una muy buena investigación. El resto se lo hace, es mecánico, no se preocupen, es conocer algunas sonceritas nada más, el marco histórico, teórico, jurídico, y esto va. Gracias, Yerko, y no sé si hay algo. Genial, licenciado. Bueno, muchas gracias una vez más, ¿no? Por aceptar nuestra invitación y bueno, por la exposición, por sacarnos de las dudas, ¿no? Que teníamos en cuanto a lo que es el marco teórico. Agradezco su presencia, licenciado, en este espacio virtual globalito. No, yo les agradezco, les quedo muy, muy agradecidos y además, pues nada, que a todos les vaya bien. Yo sé que les ha de ir bien, no sufran por esto y yo sé que van a sacar 100 en su tesis. Si se lo proponen y siguen un poco estos esquemitas que creo que se les está dando en globalito, apuesten al 100 y van a sacar los 100. Mis estudiantes suelen sacar los 100, les va muy bien. No, y les agradezco, chicos, ¿verdad? Y cualquier cosa, con gusto estoy presto a cualquier otro llamado. Gracias, Yerko, y gracias a todos los Genial, genial, organizadores y licenciado. Será felicidades. hasta una próxima oportunidad. Bueno, chicos, yo también me despido dando el espacio a la estudiante Rosario Mollo, que nos va a explicar sobre el reto globalito de hoy. Y bueno, muchas gracias por ver la transmisión en vivo. No se olviden seguirnos por Facebook, también por YouTube. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hola, bienvenidos a lo que es el espacio globalito. De antemano les agradecemos al licenciado José Alfredo con este tema muy importante para todos, que es lo que es la organización teórica.
muy importante. Y vamos a dar el nombre del ganador. Alex Espinosa. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El reto sobre la actividad del transportador del papel. Súper, súper, súper. Felicidades, Alex Espinosa. Te ganaste un boletín para lo que son las formaciones, una sesión de formación vivencial de corporal. Y vamos a continuar con lo que es el reto de la tercera actividad. El reto de la tercera actividad se llama papel volador. Y esta actividad consiste en que la persona tiene que estar parado de pie, así como el video nos los va a mostrar. Nos acomodamos y lanzamos el papel y la tenemos que agarrar. Espero que lo puedan realizar. Y con esta actividad del reto, yo me despido de todos ustedes y cuídense mucho los que están viéndolo y todo esto. Muchas gracias. Hasta luego.